Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio de espiritualidad entre letras. Bienvenida, Liz. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo volver a verlos por este espacio. Hola, Tita, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de platicar con ustedes siempre de lo que nos une, literatura y espiritualidad. Qué bueno, pues me alegra mucho que nos encontremos una vez más para hablar hoy de un tema que es maravilloso, que a mí me gusta mucho, uno de esos libros que rompe la existencia. Pero antes de que comencemos, quiero enviar un saludo a todos nuestros escuchas que se han unido tanto en el chat de los videos pasados como en los comentarios. Y para mi sorpresa ha llegado a muchos lugares, pero es una sorpresa muy positiva. España, México, Estados Unidos, Inglaterra, Perú, Chile, Argentina. Entonces estoy muy contento y bueno, de que esta apuesta tan rara de alguna manera encuentre adeptos que quieran escuchar. Entonces, nada, esta era una pequeña noticia que les tenía a todos y bueno, hoy vamos a comenzar con un libro estupendo. Cuéntanos, Liz, ¿de quién vamos a hablar hoy? Bueno, hoy yo traje un libro que debo confesar que le tenía mucho temor. Le tenía mucho temor, ya lo leí realmente no hace mucho, yo creo hace como unos 2 años, y yo digo que me venía haciendo ojitos desde hace como unos 6, 7 años. Y le tenía mucho temor porque es un título muy fuerte y realmente por lo gordo que es. Y este libro, nada más y nada menos, es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Esta es mi versión. Yo siempre muestro mis libros, se han dado cuenta. Y bueno, ya yo creo que los libros también como que se van manifestando en el transcurso de la vida de uno hasta que hace 2 años finalmente pues lo logré leer. Es un libro que de entrada, crimen y castigo son palabras muy violentas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa en este libro? Evidentemente hay un crimen, se presenta un crimen. Y ese crimen está, o lo hace más bien, el personaje principal de la obra que se llama Rodion Raskolnikov. Yo nunca he podido pronunciar muy bien este apellido. Y asesina es un estudiante que vive en la ciudad de San Petersburgo y tiene muchos dilemas, así financieramente no está muy bien, su vida en sí tampoco está bien, las relaciones que teje con las personas que están a su alrededor tampoco están muy bien, y por un tema de dinero llega o va donde una señora ya muy adulta, con la intención de pedir un préstamo. Se gestan una cantidad de situaciones cuando llega a la casa de esta señora y la asesina. Pero no solo la asesina a ella, sino que también asesina a su hermana, que por cosas del destino llega en el momento en el que él está con la prestamista. A partir de ese asesinato, se gestan un montón de situaciones que, como se dan cuenta, parece ser muchas, con un nivel de profundidad propio también de Dostoyevsky. Y al final de este libro acontece o se presenta el castigo. El castigo, en este sentido lo estoy diciendo claro, es juzgado por las entidades competentes de su época y es llevado a prisión a Siberia. Sin embargo, lo interesante de este libro, o lo que yo quisiera hoy como traer a colación también a este espacio y para charlarlo con Tita y con Julián, que también han leído este libro, es que el castigo no parece ser ese castigo impuesto por un externo, sino que es un castigo que en este caso Raskolnikov va sintiendo durante todo lo que se va narrando en la novela. Al final, aquí ya un poquito volviendo a lo que nos convoca, que tiene que ver entre la espiritualidad y letras, finalmente, acontece algo. Y es que Raskolnikov es salvado. Y es salvado por una mujer que también se va presentando en la novela a través de un fragmento bíblico que a él llama la atención y ella casi que se entrega a él y viaja a Siberia a pasar o permanecer al lado de él mientras él cumple su condena. Y
frente a esta situación, voy a arrancar no voy a arrancar con el principio, voy a arrancar con el final porque me parece muy bello y creo que puede ser como un motivo de diálogo ya entre nosotros. Cuando esta mujer, Sonia, viaja o se va con Raskolnikov a estar con él mientras él cumple sus años de prisión, digamos que nacen preguntas también muy humanas y muy sensatas. Y hay una con la que yo quisiera, o muchas con las que yo quisiera arrancar este espacio. Y dice así: ¿y qué importaba que dentro de 8 años solo tuviera el 32 y pudiese de nuevo comenzar su vida? ¿Para qué vivir? ¿A qué aspirar? ¿Por qué esforzarse? ¿Vivir para existir? Pero 1000 veces ya antes había estado él dispuesto a dar su vida por una idea, por una ilusión, hasta por un ensueño. La simple existencia siempre había significado poca cosa para él. Siempre anheló más. ¿Acaso, por la sola fuerza de su deseo, hubo de sentirse entonces un hombre al que le estaba permitido más que los demás? Esta es una de los tantos fragmentos con los que cierra el libro, no es el cierre, pero me parece muy bello mencionarlo acá porque finalmente después de todo lo que vive, después de todo lo que siente, de ser una novela incluso que a nivel psicológico uno como lector, no sé si a ustedes dos les pasó, resulta diciendo, sí, es que él tenía que matarla, como justificando el asesinato de una manera como muy segura, como decir, sí, es que era la única opción que tenía Rodion para hacer, pues para poder vivir y decir finalmente, él perdiendo también todas sus esperanzas para preguntarse esto, de será que sí vale la pena vivir así. Y bueno, aquí ya abre el espacio para que ustedes dos pues comenten qué pasó con Uf, este libro. yo quiero decir algo. Esta novela, yo la leímos juntos, como al mismo tiempo, aunque Liz la terminó primero. Como siempre, Sí, ella siempre me gana la es lectura. verdad, no me acordaba de eso, tienes razón. Ella siempre me gana. Y justo fue en un periodo de vacaciones de Navidad, ¿no? Es, es una novela muy dura y aquí, ya que estamos de confesiones, los libros que son tan grandes, a mí me cuestan un montón, porque tengo la percepción de que no avanzo en la lectura, entonces como que tiendo a la frustración. Pero hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de Dostoyevsky y es que te mantiene atrapadísimo, bien sea en una historia corta, como por ejemplo Noches Blancas, como en una historia larga, como en el caso de Crimen y Castigo, o Los Hermanos Karamazov, o bueno, cualquier otra de las novelas de Dostoyevsky, nos mantiene apretados, encerrados, y me parece que este es un aspecto bonito, antes de que empecemos con lo que tú acabas de decir, Liz. Eh, yo hace relativamente poco leí un fragmento, bueno, un fragmento, no, un libro de Stefan Zweig que se llama Tres Maestros, en donde él comenta la literatura de Dickens, de Honor de Balzac y de Dostoyevsky. Y justo este fragmento que te mantiene atrapado, esta idea que te mantiene atrapado, es la que expresa muy bien Stefan Zweig en este libro. Son tres lineecitas que les quiero compartir. El lector de las novelas de Dostoyevsky nunca encuentra descanso. El autor no le permite respirar tranquilamente. Página tras página recibimos sacudidas eléctricas que nos vuelven más apasionados, ardientes, inquietos y curiosos. Este es un poco el ambiente en el cual surge, en el cual te ubicas delante de Dostoyevsky. Es como tratando de tener una imagen bonita, es como si estuviésemos parados al borde de una caída infinita de agua, algo, algo así como las cataratas del Niágara o de Iguazú, cara a una realidad inmensa que termina en últimas desbordándote. No sé, Tita, ¿tú qué experiencia has tenido con Dostoyevsky? Yo leí a Dostoyevsky propiamente Los Hermanos Karamazov y Crimen y Castigo. No recuerdo haber leído El Idiota. Lo leí pues en la época obligada, que había que leerlo obligada, no sé si de colegio u obligado para considerarse culto. En mi edad, pues el que no había leído así hasta ciertos autores, pues bueno, no pasaba. Entonces fue una lectura obligada. Tengo mucho recuerdo pues
de Crimen y Castigo como lo esencial. Uno se preguntaría, antes de decir unas palabritas, uno se preguntaría, primero, esta obra, ¿qué relación puede tener pues con lo que también nos une a nosotros tres, que es la espiritualidad? Dostoyevsky es un autor cristiano, todo lo resuelve con el asunto de la compasión y del amor y de la redención, la salvación, el perdón. Todos sus libros, excepto El Idiota, son cargados de, pues, lo sé, aunque nada más haya leído esos tres, de maldad, y uno se pregunta, ¿en qué sentido, si uno está en un camino espiritual, vamos a leer o a ver películas de tanta maldad, vamos a leer diálogos tan chabacanos, toscos, burdos o malvados? ¿Por qué tenemos que leer esta escena de sexo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Y uno dice, ¿por qué una persona tan cristiana como Dostoyevsky pues lo hace tan amplio? Porque es que él realmente además lo detalla. O sea, yo no volvería no serían los libros que yo repetiría. O sea, Crimen y Castigo no lo repetiría, no, ya lo leí, tengo la idea, y la idea es esa, el cristianismo. Pero lo primero que quiero señalar, cuando hablaba Luis Liz, es este hombre que tampoco Rodon, el que empieza por R, Rodon, los dos nombres, el nombre y el apellido muy difíciles del protagonista. Ojo, que yo quiero alertar porque hay otro grande. O sea, Dostoyevsky es considerado por muchos en la literatura como el más grande, pero hay otros, el más grande es Shakespeare, otros el más grande. Bueno, entonces el más grande, ¿cierto? Y ruso. Dostoyevsky, o sea, este personaje en Crimen y Castigo, este protagonista, ojo que es muy diferente al protagonista de Jean Valjean de Víctor Hugo en Los Miserables, porque es que Jean Valjean roba, el crimen de Jean Valjean es menor, es robar, más tarde intentarse volar, robar por un pan para su sobrino, es, digamos, un crimen menor que el del protagonista de Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo, él mata, pero él ha planeado. Y ojo que Nietzsche inicialmente se atrae por esta obra cuando se da cuenta que Dostoyevsky es cristiano y empieza a resolver toda esa problemática y esa lectura del mal desde el cristianismo en boca de Sonia, que es la salvadora, que es la redentora. Pues Nietzsche ya deja a Dostoyevsky, lo descalifica, porque Nietzsche se ve que presume que Dostoyevsky, que es anterior a Nietzsche, coincide en su idea de superhombre, porque lo que quiere el protagonista es analizar si él es un hombre superior porque no tiene que acogerse a las leyes es no matar, no, venga, yo estoy por encima de las leyes. Por eso luego es que él dice que él es un piojo, creo que así lo dice, un gusano, un piojo, él se considera un piojo, pero como todos los otros piojos, él no es nadie, ¿sí? Entonces son motivos diferentes. Este protagonista no mata él de hecho es estudiante de Derecho, ¿no? No mata por una necesidad, por más que tuviera una vida humilde o estrecha en ese momento, sino que mata para probar una teoría si él era un hombre superior. Y por eso en un momento es que él reconoce, pues los diálogos que yo tengo en mi memoria son muy pocos, pero él reconoce que termina siendo un subhumano, quizá no lo dice así, un subhumano, porque todo aquel que pretenda ir contra las leyes, o sea, que han pactado los mismos humanos, pues se convierte en un subhumano. En mis palabras, o sea, no puede haber nunca un hombre, que es por lo que falla la malinterpretación de Nietzsche en el Dasein, ¿sí? Que es el suprahombre y no el superhombre. Entonces, no puede haber un hombre por encima de toda la humanidad. Y eso es lo que en realidad le hace caer en cuenta, aunque Sonia lo moviliza mucho, pero le hace caer en cuenta a él. O sea, ¿qué error cometió? O sea, quería comprobar si él era un hombre capaz de quedarse sin las leyes, capaz de ir contra las leyes, porque los que van contra las leyes, al estilo de Nietzsche, por lo cual Nietzsche inicialmente se deja atrapar por Dostoyevsky, pues son superiores porque no necesitan, esa es la moral del rebaño, la moral del águila, la moral de la especie, ¿cierto? Entonces quería ver si tenía la moral del águila y no le funcionó, ¿sí? Bueno, le paro ahí para dar otra chance. No, Tita, lo que nos estás diciendo a mí me parece muy interesante, sobre todo
porque tiene que ver con esta pregunta que hicimos en nuestra publicidad para el día de hoy. ¿Qué relación hay entre el crimen y el castigo? Que era también lo que nos sugería Liz, que tiene que ver mucho con lo que comentábamos en la sesión pasada sobre la motivación que existe, que en últimas es la verdad de lo que hace Rodion Raskolnikov, ¿no? Tú lo sabes pronunciar muy bien. Eso, Bueno, Rodion es el Rodion. nombre. No voy a pronunciarlo. Sonia sí, no se me olvida, aunque es Sonia con Y, Sonia con Y, pues ruso. Sí. Sonia Marmeladovna Ay, Dios, memoria. Perdón. y Rodion Raskolnikov. Pero el punto está en que efectivamente me parece muy interesante, Tita, que la motivación de Rodion es voy a probarme a mí mismo. ¿Hasta dónde soy capaz de llegar? Que en últimas, esto tiene que ver también con un aspecto visto desde la otra perspectiva, es decir, aprendemos tanto del sí como del no, ¿verdad? Entonces, es desde la perspectiva del no, del conocimiento propio, ¿no? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar con esta situación que me está abrumando? Y no solamente de la primera parte, que es el crimen, sino también del castigo. Es decir, ¿qué tanto puedo soportar yo Siberia? ¿Qué tanto puedo vivir allá? ¿Qué tan hombre soy allí? Hombre en el sentido de ser humano más que de varón, ¿no? ¿Qué tan hombre soy allí en Siberia? ¿Cómo la puedo enfrentar? ¿Con qué altura? Porque recordemos también que Dostoyevsky tiene una fuerte influencia en sus escritos de la moral cristiana, ¿no? De la moral superior y de la moral aplicada, es decir, qué tanto soy capaz yo de crecer en virtud, ¿no? Y que es un poco lo que tú nos estabas diciendo ahora, Liz. Sí, y mira que también me va a tomar de la intervención de Tita, porque, es decir, ahora como reconstruyendo también en función del diálogo la historia, él llega a su casa y él sabe que perfectamente le puede pedir dinero a su mamá, pese a que no quiera preocuparla, por ejemplo, que su hermana también va a estar ahí pendiente de lo que él necesite, que tiene un mejor amigo que está muy atento a lo que, como a sus espacios, a su tiempo, eh, y aún así, eso no basta para no cometer o no asesinar a esta señora, y no solo a una, a dos, a una incluso que resulta ser inocente, que después se desencadena en una historia con Sonia y una manera como, así como Sonia salva después a Rodrigo, que yo no puedo con el nombre de ese señor, Sonia también en algún momento se siente cuidada y protegida por una de las mujeres que asesina, pues, Rodrigo en ese momento. Y esto me hace pensar mucho también en cómo nosotros, siendo o desde nuestra identidad cristiana, reconociéndonos cristianos, reconociéndonos incluso seres espirituales, si uno quisiera como ampliar un poquito más la categoría, nos entregamos o nos disponemos a vivir a través de esas normas, o si es realmente que las cumplimos y como en función del otro, o si nos creamos este superhombre, como nos venía diciendo Tita, em, incluso para ponerse como en una, no sé si en una actitud superior, no sé si sea lo más adecuado decirlo acá, pero para reconocerme que soy un ser humano, un super mega hombre, en función de quién o de quiénes. Porque ahorita que tú lo dices, leyendo la novela y haciendo memoria un poquito de lo que leías un buen tiempo, finalmente Rodion a quien tenía que mostrarle que era un superhombre, por ejemplo. Mi pregunta o mi respuesta sería a él mismo, porque el resto a nadie más, porque su mamá después sufre, su hermana también, su mejor amigo, Sonia incluso, em, y eso se resulta ser una pregunta incluso de reflexión personal, espiritual, en momento de oración, contemplación, es frente a quién tengo que ser un superhombre, o si es solamente un tema de egos y de yo con mi yo tratando de ofender. Yo, Eso es lo digo. ay, perdón, Liz, te interrumpí. Yo me pregunto, porque, repito, no es el libro que yo repetiría, tal vez por lo que dice Juli, pues por largo, bueno, la maldad, que a mí me parece muy importante es analizar siempre la respuesta que la literatura le ha dado a la maldad. Yo, por ejemplo,
siempre veo todas las películas de los campos de concentración, las veo todas, y a mí, a otras personas les servían otro tipo, pero a mí me sirve mucho para relativizar mis dolores, mis sufrimientos. Digo, hay tanta gente que ha sufrido tanto, mucho más que uno, bueno, entonces me sirven. Pero recuerdo que algunas personas me preguntaban o me señalaban yo por qué veía una serie de Pablo Escobar que hizo El Espectador, no unas que han tenido así como mucho de telenovelas, sino un documental serio. Yo decía, sí, yo veo y veré todo lo que pongan, porque no hay que olvidar una época que vivimos, ¿cierto? Entonces, lo que digo es que esta obra puede asustar, y toda la obra de Dostoyevsky, porque muestra la maldad de manera muy descarnada y no se limita, pues por eso sus libros son extensos, ¿cierto? Pero yo me pregunto, ¿qué sentido puede tener hablar de o sea, creo que hace 200 años nació Dostoyevsky. ¿Qué sentido puede tener? Yo digo, la neuropsicología se debe saborear con toda la obra de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, pues analizando la neuropsicología de la maldad, ¿sí? Pero ahí sí, lo estoy recordando porque él sí quiere saber si es un hombre superior, porque no necesita las leyes de los otros, ¿sí? Incluso yo ahí pues recuerdo pocas escenas, pero creo que es que las que recuerdo son las esenciales incluso para mi credo, y es pues la salvación a partir de Sonia y del amor de Sonia, que ahorita lo voy a relatar, porque de pronto una persona no creyente, si lee, entonces me asusta, si lee a Dostoyevsky, piensa que la manera de cómo se resuelven y se tramitan las emociones y los análisis y el autoanálisis, o sea, tiene más elementos para criticar el cristianismo. Por ejemplo, porque Sonia no reacciona frente a su madrastra, que es la que la ha llevado a la prostitución, porque no hemos dicho que Sonia tiene que ser prostituta para sostener a sus hermanitos, pues, que no sé si son hermanastros o qué, pues en ese lenguaje de la época. Pues el escritor que escribiera eso en este momento se le señalaría: usted está fomentando la tolerancia, la pasividad de la mujer, la resignación, el maltrato pasivo, pues, o sea, se haría otra lectura. Entonces, esa es la importancia de leer siempre al autor en contexto. O sea, a mí me parece que es difícil para un no creyente disfrutar y quererse quedar en esas páginas de Dostoyevsky. Me parece que uno tiene que ir pues con la fe cristiana a leer a Dostoyevsky. Para otro me parece que lo abandona fácil, como el mismo Nietzsche. Porque realmente entonces el asunto del perdón, de la salvación, el primer dolor, el primer castigo, que tú lo anunciaste al principio, que recibe el mismo Rodion de él mismo, es sentir que no hizo nada. Pues es más, él escogió, porque es que él planeó el asesinato, él escogió a esa viejita porque era usurera y dijo, si la mato, pues primero voy a comprobar que soy un hombre superior, pero además le hago un favor al pueblo, pues a San Petersburgo, pues que está con este flagelo de esta usurera, pues le deshago a esa viejita. Pues él la escogió, cualquiera, él fue y ensayó la escena y con el hacha, y cuando resulta matando a la hermana es porque la hermana aparece y lo ve que lo ha matado. Entonces, ¿usted qué es la que va a contar? Yo también la mato, ¿cierto? Pero el primer castigo es muy lindo porque es la idea del remordimiento, como lo define Fernando González, nuestro filósofo de Envigado. O sea, el remordimiento es importantísimo, es sentir dolor por lo que yo he hecho, que es lo que le pasa a Rodion, y por lo que ya siente que ni puede vivir. O sea, ir 8 años a Siberia es poco, o sea, él con lo que no va a poder es con él mismo, no con el frío de Siberia, ¿cierto? No, es con él mismo. Y Fernando González lo define como odio al que fui, y Rodion rápidamente odia al que fue y amo al que seré. Pero la mayor, o sea, Rodion se vence. Hay 2 escenas que yo recuerdo, no sé si están al final, en la mitad, pero que es cuando él le cuenta a Sonia, pues Sonia creo que es en la misma, él le cuenta a Sonia que él mató, porque además ya están inculpando a otras personas. A él inicialmente lo inculpan es como de un robo o algo así, como él necesitaba plata, pues es sospechoso, ¿cierto? O algo así hizo con su casera, no me acuerdo cuál es el delito, pues que lo acusan y no es él. Cuando él le cuenta a Sonia, Sonia lo abraza
Es la misma escena del obispo de Jean Valjean, es la misma escena en Víctor Hugo, Los Miserables, y está Sonia abrazando, ¿sí? El obispo, cuando encubre el robo de Jean Valjean frente a la policía, no, él no robó eso, yo se lo regalé, y le descubre el rostro. En otro momento hablaremos de Los Miserables. Y está en que Rodio le cuenta a Sonia y Sonia lo abraza, y él le dice, pues, tú sí me escuchas, tú me entiendes, tú eres como muy rara, te acabo de decir que que asesiné y me abrazas. Y ella le dice, en este momento creo que eres el ser humano más desdichado del planeta, del mundo, pues yo no tengo aquí la cita, ni siquiera tengo el libro, ¿cierto? Todo esto es de memoria. Y no sé si en la misma escena, pues cuando ella lo va a invitar a que confiese, ella le dice, ¿tú crees en Dios? Y él le dice algo así como lo que decía San Pablo, él le dice, sin él yo no sabría de qué hablar, sin él yo no sabría de qué hablar. Esas escenas yo las recuerdo, pues son apoteósicas para mí, pues por eso han quedado grabadas en mi memoria, porque es el asunto de la redención, de la salvación. Pero dime tú a un ateo, pues o a una persona agnóstica o ignorante, porque es que hay una categoría que hay algunos que no se matriculan ahí pero yo creo que pertenecen es ahí, ignorantes de las religiones, y les queda muy elegante decir soy ateo. No, usted lo que es un ignorante, o sea, usted no ha querido como leer de ninguna religión y no se quiere matricular, pero usted es un inculto, usted es un ignorante. Es que para no ser ateo, pues se necesita mucha cultura y mucho pues fortaleza, ¿cierto? Agnóstico, sí que más, sí que se necesita tener mucha claridad para no decir que es agnóstico, ¿cierto? Dime a una persona que no profese esa fe cristiana que nosotros tres y Dostoyevsky profesaba, y es la que plasma. Es que Dostoyevsky podría haber escrito era ensayo psicológico. Yo por eso digo, un psicólogo se debe babiar con toda la obra de Dostoyevsky, porque ahí está toda la miseria humana, toda la miseria humana, gas, ¿sí? Y además es largo. Entonces yo digo, los psicólogos sí lo deberían tener como estudio. Eso es puro ensayo psicológico de la psique humana, de la miseria humana, alguien decía los malditos, pues eternos problemas del ser humano y malditos, ¿sí? Pero claro, él lo resuelves con la religión, lo resuelves con su fe. Entonces me parece genial, porque la génesis de la maldad, que la neuropsicología se ha estudiado mucho últimamente, pues la génesis neuropsicológica de la maldad, ahí tendría un gran apoyo. Pero el resto, un lector desprevenido que no tenga esa claridad que nosotros tres y muchos de nuestros escuchas tenemos acerca de qué es la compasión, no la alcahuatería, qué es el perdón, no cuando queda algo sin resolver. Impunidad. No la impunidad. Yo creo que hace una lectura como, este tipo es una alcahueta, esto hace una lectura errada. Es decir, yo pienso que necesita el ojo cristiano para disfrutar a Dostoyevsky. Tita, y me haces acordar con lo que estás diciendo ahora de un pasaje del Evangelio que se parece mucho a la historia de Raskolnikov. ¿Con la prostituta? No, no. Sí. La parábola del padre y los dos hijos. ¿Por qué motivo? Porque justo a mí se me hace que el castigo, al menos en el libro, está incluido dentro del crimen, ¿no? Por lo que tú acabas de decir, que me parece súper lindo, esto que el primer arrepentimiento o el primer castigo, perdón, el primer castigo de Rodión es arrepentirse y un tanto desconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces me hace recordar esta parábola porque justo esto es lo que pasa con el menor. La ilegalidad de la parábola no radica en que haya pedido la herencia, que ahí es donde nosotros tendemos un poquito a moralizar, ay, pero es que mató al padre. No, no, estaba legitimado en el mundo judío, ¿cierto? Pero el menor, el crimen del menor es haber malgastado la fortuna del padre, no habérsela pedido. Y cuando la ha malgastado, tiene un ejercicio que es muy interesante y que nos viene bien mencionar ahora que estamos hablando de este libro, por lo que tiene que ver con la espiritualidad, y es que él viaja hacia adentro de sí mismo. El texto griego dice elten geautó, ¿no? Como que se dirige hacia adentro de sí mismo y ahí descubre una realidad que, sin importar lo que haya hecho, nada ni nadie le va a poder quitar, que es la de ser hijo. Y ahí
emprende un viaje no hacia la casa, sino hacia el Padre. Es verdad, motivado por el hambre, pero bendita sea el hambre que me lleva a Dios. Bendito sea el pecado que me hace reconocerme limitado y me hace buscar de alguien que es mayor que yo, ¿no? Y me parece muy bonito que cuando el padre lo ve, lo está esperando y lo ve, es como si el padre identificara que ya ha sido suficiente castigo para la pena del menor el hecho de estar lejos de él. Y por eso lo que hace es restituirle su dignidad, que es un poco lo que Sonia hace con Raskolnikov, ¿no? De Restituirle acuerdo. su dignidad, de decir, mira, me corro a buscarte, te lleno de besos, te lleno de abrazos, se me duelen las entrañas, porque es que este es el dolor que describe el Evangelio, me duelo contigo y te recibo como lo que siempre has sido, que es un poco lo que hace Sonia con Raskolnikov, ¿no? Es decir, mira, has sido tan desdichado como tú lo dices, Tita, que para mí también es una escena apoteósica, ¿no? Eres tan desdichado que en este momento, si te hiero más, con más castigo, no puedo ayudarte. O sea, la mejor forma de castigarte en este momento es dándote lo que tengo, que es un abrazo. Ojo, que aquí resuena mucho lo que hablamos la semana pasada con Henrik y Conrad. Mi venganza es aquí. Sí. Y aquí te voy a amar. Aquí seguimos siendo amigos, ¿no? Liz, De ¿estás que acuerdo. te hablas? Yo creo que Dostoyevsky no es casual que ponga a Sonia de prostituta y la salvación podría haber venido de otros, pero ahí Dostoyevsky es un copietas de Jesús, porque él pone que la salvación venga del reino de los pobres, de los marginados, los niños, las prostitutas, de ella le viene, es ella la que sabe amar y es ella la que sabe. Esta es la respuesta de Jesús. Esta sería la respuesta de Jesús, amarte, porque es que eres un ser completamente carente. Eres el ser más desdichado del planeta. ¿Cómo no te voy a abrazar? O sea, si lo que necesitas es amor. Eso sí, ve, como le dice a Lázaro, levanta tu camilla y anda. Eso sí, Sonia no le dice, yo te voy a abrazar, volémonos, te amo, te acompaño. No, yo te abrazo, eres el ser más desdichado y ve y cuenta. Y ve y cuente. Como, es que usted no cree, usted cree en Dios. Sí, entonces vaya y cuente, ¿cierto? Es un copieta Dostoyevsky de Jesús, porque utiliza la misma fórmula. Y No. es muy lindo, ya te doy la palabra, Liz, es que lo que acaba de decir Tita viene con lo que estaba diciendo hace un instante, que es muy interesante que ni en Crimen ni en Castigo, ni en el Evangelio, se obvia el tema del mal, ¿no? En Crimen y Castigo hay que confesar, como tú lo acabas de decir, y Sonia lleva a Raskolnikov a la confesión y al destierro, acompañándolo siempre, ¿verdad? Y en el Evangelio también, al padre del capítulo 15 de Lucas se lo acusa de alcahueta, pero un momento, es que ya el hijo menor había hecho la confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Es decir, ya el pecado está confesado. El punto está en cómo nosotros abordamos al que ha confesado el pecado. Liz, ahora sí, perdona la interrupción. No, ustedes votaron elementos así por montones. Y, ¿saben? Escuchando por primera vez a Tita en el tema, claro, del remordimiento, del desdichado, yo decía, sí, claro, es decir, finalmente lo que le pasa a Rodion, yo no sé, en verdad me cuesta pronunciarlo, claro, hace lo que hace y llega a su casa y todo su entorno, su cabeza, su cuerpo, absolutamente todo, casi que se pone en función del asesinato que él acaba de cometer. Y eso le implica pues unas dinámicas distintas, casi que no sé, descolocarse también de su realidad. El Rodión con el que empieza la novela no es el mismo. Y cuando decías el tema de remordimiento, me hace pensar mucho en la posibilidad, o más bien en la resignificación del remordimiento. Porque claro, aquí como ustedes lo iban narrando a través del Evangelio y a través de la novela, da la sensación de, hey, el remordimiento resulta ser importante para asumir ciertos caminos. O esto es lo que Julián decía, como ir a hacer el viaje hacia el interior. No sé si sea la condición primaria, que eso incluso creo que cada uno podría irlo pensando, reflexionando,
pero sí el remordimiento como una posibilidad de descubrir quién soy y descubrirme con los demás y de darme la oportunidad de hacer un viaje hacia el interior. Esto a mí me parece una pista bellísima, porque muchas veces da la sensación, o sea, nos ha dicho como hay que desvincularse de esto, ¿no? De estas emociones que resultan no ser tan buenas o tan positivas o que no están, son tan folgóricas, tan de alegría, pero para darle posibilidad al tema del remordimiento. Y en ese sentido, pensaba también escuchándote, Tita, que en este modo de sentir, de ser un desdichado, de sentir remordimiento, no cabe religión, por ejemplo. Es una experiencia que puede llegar a ser o que es tan humana que yo lo diría en unos términos pues muy ya míos, en los que incluso el mismo Dios empieza a actuar. Él siempre ha actuado, pero en los que seguramente uno empieza a percibirlo, empieza a saber que hay alguien que está ahí. Y otro elemento, no sé si ustedes se dieron cuenta, que dentro de mi relato, tratando de como explicar o narrar qué es Crimen y Castigo, yo ponía a Sonia en la posición de permanecer. Y es, claro, si bien no es un personaje que aparezca muy al principio de la novela, algo que hace Sonia es permanecer con Rodion. Y permanecer no solamente, y ustedes lo decían ahorita de una manera muy bella, no solo permanecer por decir como, sí, no sé, te quiero, te voy a acompañar, sino aún con todo aquello que había hecho, desde lo que ella es, desde lo que tú dices, su ser prostituta, su papá recién fallecido, todos sus hermanitos en muy malas condiciones, su madrastra, no sé por qué me da la sensación de que tenía algún tipo también como de problema mental por el modo como reaccionaba, que también es un personaje bellísimo para poder estudiar y analizar, pero permanece. Y ese permanecer creo que es lo que me conecta mucho con Crimen y Castigo desde el tema espiritual, y es finalmente con todo lo que él hizo, ella permaneció. Y ustedes lo decían, no para evitar que hiciera o que viviera su castigo ya a nivel un poquito más judicial e institucional, sino porque pese a todo, permanece. Y eso es una invitación muy evangélica, muy desde el Evangelio, a la posibilidad de permanecer, que incluso uno diría, esa es una tarea continua a nivel de fe. Estoy permaneciendo en el amor, porque de entrada, Dios, el asunto es nosotros también, cómo permanecemos en esos vínculos de amor que tejemos con Dios y que por lo tanto vamos tejiendo con los demás, por ejemplo. Creo que es una de mis reflexiones en la posibilidad y que Sonia lo personifica muy bien, el hecho de permanecer, permanecer no para ser alcahueta, que eso lo decía Tita de una manera muy bella, sino permanecer porque es el único modo en que Rodión asume su realidad e incluso la asume a ella también, que me parece muy bella. Me gusta que, bueno, que haya aparecido este libro como de tercero. Quizá alguien en una comprensión manida, errada de la espiritualidad, pues no se atrevería a leer un libro pues que habla de la maldad desde al principio, igual que tampoco ver una película. El libro de la vez pasada, entonces la traición, el amor en los tiempos de cólera, el apego, la sexualidad desordenada, el amor desde la carne, luego pues un romance de pareja, y pues me parece que es, pues que es una bonita, quiero decir coincidencia, pero que podamos ver desde la espiritualidad cómo es que es en la cotidianidad, o sea, siendo seres humanos, pues cómo leemos nuestra cotidianidad. Es que nosotros somos seres que sentimos hambre, dolor, deseos espirituales, psicológicos, carnales, somos buenos, nos coquetea el mal, eh, tenemos sufrimiento, necesitamos dinero, producimos dinero, queremos más dinero. O sea, ¿cómo leer la espiritualidad desde ahí? Entonces me parece chévere que hayan salido 3 libros que no son así, pues no son del santo, una mujer que salva y que se aman en la virtud, sino que todo es como tan, pues hemos escogido como
Pues y más los dos últimos, Sándor Mará y Dostoyevsky, que de veras, Dostoyevsky pudo haber sido psicólogo, eso podía haber sido un ensayo psicológico, él no sabía, él sabía escribir novelas, venga, escribamos esto en novela, pero es toda una reflexión, porque además está plagada de reflexiones psicológicas, ¿cierto? Y antropológicas, qué necesidad tiene de hacer el mal, ¿sí? Entonces me gusta mucho que salga esto para que veamos que es que siendo ahí humanos, como nos recordabas de Santa Teresa la semana pasada, Juli, es cómo nos divinizamos siendo estos humanos, es que es con este cuerpo, con una cantidad de necesidades de toda índole, cómo trascendemos, y cómo trascendemos no es lo que me pasa, pues un ejemplo muy bobo, me pasa que tengo hambre, pues que tengo que comer, pero tan espiritualizamos eso que no vamos y nos agarramos de las hojas de los árboles a comer algo crudo, a coger una perdiz cruda, arrancarle las plumas y llevármela a la boca, sino que tramitamos eso, inventamos la cocina, el fuego y ahí la gastronomía, o sea, todo lo sublimamos y trascendemos, ¿sí? Y el deseo sexual se tramita en la forma del erotismo, del romanticismo, ¿cierto? Eso es muy bonito. Y la cueva, pues ya no nos gusta vivir en una cueva, en un árbol, sino que hacemos casas, les colgamos cuadritos, colorcitos. Esa trascendencia, a partir incluso de lo solo estético, pues muestra esa espiritualidad, porque la espiritualidad nos lleva a trascender. Entonces, pues sería muy fácil aquí, muy manida, nuestro coloquio, hablar de gente buena, de gente dulce, de gente tranquila, pero estamos hablando de los perversos, de los malos, de los criminales, pues que es una novela de crimen y dele el crimen y el tipo además planeándolo, pues que ¿quién se alía con Rodión al principio? Nadie se alía. Pues Nietzsche fue el único y dijo, ay, esto va a resolver por la vía del cristianismo, no me gustó, ¿cierto? Entonces, porque el reconocimiento de él es, resulté que no soy ni siquiera un humano como ellos, soy un subhumano, o sea, el suprahombre de Nietzsche aquí que ha volteado, el subhumano, dice él, y creo que es Piojo que dice, ¿verdad, Liz? Tú que lo tienes más, que soy un piojo. Sí, y es que esto que están diciendo ustedes a mí me gusta mucho. Las últimas dos, bueno, todo, pero las últimas dos intervenciones me llaman mucho la atención, sobre todo por eso yo lo voy a decir de otra manera, Tita, de pronto más millennial, que es como ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Ya sé que no te gusta, pero es un poco esto de la promoción humana, del desarrollo humano, pues. Eso, ¿no? Porque creo yo que en últimas la espiritualidad quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de lo humano. Y en la plenitud de lo humano encontramos lo absolutamente divino, ¿no? Porque Cristo fue absolutamente humano, ¿no? Entonces, y esto, me gusta lo que comentaste antes, Liz, se da solamente permaneciendo, que es una palabra muy importante para el Evangelio de Juan, ¿no? Permanecer no es solamente estar, es compartir la vida, comulgar contigo, es acompañarte, es incluso que eso es lo que hace Sonia, es acompañar a Rodión incluso en los momentos más oscuros de su vida. Y te acompaño, permanezco contigo para que puedas desarrollarte, como lo dice Tita, para que puedas planificarte. O no voy a volver a decirlo de la mejor versión, ¿no es cierto? Pero para que puedas ir adelante, para que puedas ser lo mejor de ti, ¿no? Y en ese sentido, creo que conecta muy bien para que vayamos un poquito cerrando esta sección, el tema del capítulo 11 del Evangelio de Juan, que es clave en el relato de Dostoyevsky, ¿no? La resurrección de Lázaro. Porque en últimas, esa es la experiencia que vive Raskolnikov y me gustaría que cerráramos con el tema de la redención y la salvación. Liz, no sé si nos regalas alguna cosita. Tú eres experta en este tema porque yo soy sapo. Liz escribió un artículo para la revista espiritual, Vida Espiritual, sobre este libro y ese fue uno de los argumentos que trató en ese artículo. Liz, cuéntanos. No, ¿por qué haces esto? Es que yo creo que ya los tres lo hemos mencionado, ¿saben? Es decir, el tema finalmente de una mirada cristiana, que eso me parece muy importante lo que decía Tita.
Finalmente alguien pues que no se reconozca así, que no se reconozca cristiano, que no logre entender finalmente como a qué quiere llegar Dostoyevsky con esto, por qué lo escribe, quién era pues el sujeto que se atrevió a escribir tantas páginas, por ejemplo, que realmente no lo hizo ni siquiera de una sentada, ¿no? Esto fue publicado en una revista dentro de como 12 números, algo así fue su historia. Em, entonces creo que es importante siempre como volver a ese punto, es decir, a nosotros lo hablamos en esos términos, claro, pues desde nuestra fe, también desde la unión o la vinculación que hacemos con el libro, también entendiendo que seguramente Dostoyevsky lo escribió desde ahí, pero en síntesis uno podría decir, como concluyendo lo que ustedes y lo que los tres hemos comentado, es que finalmente el tema de la salvación, uno, no es de uno, no es que yo me salvo a mí mismo, porque lo veníamos hablando, así, en su intención de descubrir si podía saltar las leyes o no, incluso si le podía mentir al policía o no, porque también está por ahí marcado en el relato, o si se podía saltar al policía para que no se diera cuenta que él no era el que las había asesinado, pues finalmente siempre fue su cabeza, siempre fue su vida, siempre fue todo su remordimiento, su carga como atravesándole, creo que va por ahí, atravesándole toda su existencia, siempre fue. Y la salvación a partir de quién le llega, de Sonia, que con un solo abrazo redime casi que su historia. Y es curioso porque también incluso dentro del relato, cuando ella le lee el fragmento de la resurrección de Lázaro a Rodión, él como que le hace un reclamo, como que él no se siente de todo pleno. Y lo primero la pregunta que le hace a Sonia es, ¿tú crees en Dios? Que también para él es difícil. Y yo creo que es una pregunta que nos hacen, o bueno, dentro de mi experiencia espiritual me la hago muy seguido. ¿Creo en Dios? Vamos definiéndonos ahí un poquito. En principio, por palabras sí, ya depende de nuestra experiencia, pues cómo lo vayamos viviendo y lo vayamos manifestando. Y finalmente, más que la palabra o más que el fragmento, que si bien es como el movilizador también, son las acciones de Sonia que lleva a Rodión a descubrir que por primera vez, con las preguntas con las que inicié, si tenía sentido vivir y vivir para existir o qué tipo de vida necesitaba. Y así él estuviera en prisión, casi que se sentía pleno. Y ya algo con lo que también me gustaría cerrar es el tema de la salvación no necesariamente implica efusividad, no necesariamente implica como que te estás desbordando de emoción y de alegría frente a otros con una sonrisa plena, sino que en el ya incluso después de que Sonia están en Siberia, están juntos, como que ella le hace una visita en prisión a Rodion, ambos lloran, ambos lloran y resulta absolutamente conmovedor porque si bien ella lo salvó, esas lágrimas también van sanando heridas que, así como Sonia fue prostituta y con Rodión deja de serlo, asimismo, pues Rodión llora porque es todo esto que cargó seguramente con el asesinato de estas dos señoras, también fueron sanadas a través de las lágrimas de Sonia. Entonces, finalmente la salvación se da entre quienes deseen permanecer y en ese permanecer, pues asumir la carga del otro. Ya diría en su momento, hay un libro que me gusta mucho, Stefan Zweig, y finalmente es la compasión, pero una compasión sentida, y lo diría Kundera, una compasión de querer cargar tu cuerpo porque es la única manera en que tú seas y que yo también pueda hacer contigo. Eso como muy a modo de reflexión y de síntesis. Antes de que Tita nos haga el habitual cierre solemne, No, el cierre solemne lo acaba de hacer Liz, yo aplaudí, me parece muy bello, sí. como recoger unas cuantas ideas que hemos tratado aquí para que nuestros escuchas en medio de lo que hemos dicho se queden con unas ideas centrales de lo que hemos comentado. Bueno, yo escribí 5, si ustedes me quieren complementar alguna, ¿cierto? Primero, el conocimiento de sí mismo y de los límites, que nos sirven pues para la espiritualidad, ¿cierto? Segundo, que me pareció bellísima esa expresión, Tita, el odio al que fui, pero el amor al que seré. Amo al que seré, eso es de Fernando González, el filósofo. Me parece bellísimo, bellísimo. Sobre todo, me parece bello, perdón que siga hablando aquí de esto, pero va a ser muy breve, sobre todo porque mantiene abierta la posibilidad del futuro.
En el futuro puedo ser diferente, en el futuro puedo mejorar, en el futuro puedo ser mejor. No estoy condenado a mi pasado, amo lo que seré porque tengo la oportunidad de ser diferente y de ser mejor, ¿no? Tercero, acompañar al desdichado. Bellísimo, que es un tema que ha sido recurrente, ¿no? Cuarto, el amor que salva y planifica. Y último, que no lo mencionamos, pero me parece que tiene un carácter impresionante, las lágrimas que salvan y que sanan, que curan las heridas. Mi director espiritual dice que cuando nosotros estamos ahogados, llorar nos ayuda a sacar el agua de adentro para no ahogarnos. Además, llorar te limpia los ojos, entonces ves, siempre ves todo mejor después de llorar. Siempre. Por eso viene también llorar. Bueno, entonces cerramos esta sección y Sí. pasamos a nuestra sección de autor recomendado. Y el autor que yo les quiero recomendar hoy tiene un nombre difícil de pronunciar. Aquí tengo uno de sus libros, que es John Maxwell Coetzee, ¿cierto? Fue Premio Nobel de Literatura en el 2003. Este hombre todavía vive, nació en 1940 en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y la familia de la cual proviene refleja también mucho de lo que será su literatura, que es una pluralidad de nombres, de etnias, de culturas, de experiencias de vida, ¿no? Y en este momento, pues es profesor de la Universidad de Chicago. Las novelas escritas por Coetzee son desgarradoras. Yo tuve la oportunidad de leer una después justo de Crimen y Castigo que se llama El Maestro de San Petersburgo, que un poco es un ensayo de lo que fue después de la vida de Raskolnikov, pero en la cara de Dostoyevsky, ¿no? Y es muy común encontrar en la literatura de Coetzee conflictos de tipo afectivo, de tipo social, y también mucho de política. De hecho, estas fueron las palabras, si me perdona decirlo literalmente, las palabras que utilizó la Academia Sueca del Nobel para darle el premio en el 2003. Dicen ellos que acierta como pocos a combinar el realismo de la justicia social con las exigencias estéticas literarias. De modo que tiene una suerte de crítica social, de crítica a la realidad a partir de la literatura, y esto me parece que es una cosa muy bonita, sobre todo porque la composición que tiene es absolutamente brillante, es muy hábil y el análisis es muy agudo, ¿no? Por eso me parece que es un autor muy interesante. Por mencionarles algunos títulos de este autor, este que tengo aquí en la mano se llama La muerte de Jesús, es el tercero de una trilogía, el último de la trilogía. Jesús no se refiere a nuestro Jesús del Evangelio, sino Jesús es el nombre del protagonista. Y tiene otras que han sido muy famosas, como Tierras de Poniente, En medio de ninguna parte, Esperando a los bárbaros, Vida y época de Michael K. o Michael Key, por supuesto El maestro de San Petersburgo y Desgracia, aunque también, todas las que les mencioné son novelas, aunque también tiene dos autobiografías noveladas, cuentos y ensayo y crítica, ¿no? Porque es profesor de literatura en la Universidad de Chicago. Bueno, este es el recomendadito, el autor recomendadito de hoy. Gracias, pero me dejaste antojada, ya quiero, ya. Muy buena recomendación, muy buena recomendación. ¿Sabes vender? Bueno, algo tengo que aprender, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vengo yo con mi libro, ¿eh? Que no se esperan el libro que les voy a presentar, no se lo esperan, no se lo esperan. Me parece lindo que lo digas, Tita, porque es bonito que lo sepan nuestros escuchas. Nosotros tres nos ponemos de acuerdo sobre el libro del que vamos a hablar, pero de las secciones, ninguno de los tres sabe. Cada uno sabe o sea, es sorpresa para todos el libro, el autor y el regalito del día. Entonces, Tita, regálanos hoy el libro recomendado.
Pues debe Sorpréndenos. haber libros más antiguos que ese, pero para nosotros, hijos de los griegos, del pueblo que nos lo da todo, de hace 2700 años, ¿cómo no recomendar la Odisea? ¿Sí? ¡Oh! Pero por supuesto, pero voy a decir por qué. La Odisea, bueno, en una buena edición, que fíjense que es una buena edición, con unos dibujitos hermosos de muñequitos, bueno, ahí están todos mis apuntes. Esta es en la que estudio la Odisea, en esta. Es muy, muy bella. Hay que conseguir una buena, no una de bolsillo. La Odisea ahorita me gustó mucho. En los 3 programas anteriores hemos tenido unas felices coincidencias. Ahorita también cuando hablabas un poco de el autognosis y el superarse a uno mismo y esa frase horrible que dices así de moda, que sabes que me aterran las frases de moda, pero yo lo voy a decir ahora no de moda, ¿cierto? Que es, ¿qué hago? O sea, con lo que tengo, ¿cómo me levanto sobre mí mismo? Que es la metanoia de la espiritualidad cristiana, la anagogía, es el antropos, de ahí nos viene antropos, anatropos, el que tiende arriba, ¿cierto? El camino hacia arriba es la superación de uno mismo. Y es el libro, pues, de muchas cosas, pero la palabra Odisea la utilizamos como, uy, qué viaje tan lleno de dificultades, o qué empresa tan llena de dificultades, qué proceso tan lleno de dificultades. Y son, después de la Ilíada, pues que son 10 años, aquí vienen los otros 10 años de Odiseo, que realmente está 20 años por fuera de Ítaca. Itaquí, pues dicen los griegos, de la isla. Entonces, 20 años por fuera. Y hay que leerlo, o sea, mi recomendación es leerlo porque además, claro, es muy bonito el cine que hacen con todos estos hechos como grandilocuentes de la historia, ¿cierto? Entonces, sí, se nos habla de Simón Bolívar y la película de Simón Bolívar, pero pues váyale a las cartas de Bolívar a ver. Y entonces, sí, la Ilíada y Troya, pero pues váyale a la Ilíada, ¿sí? Entonces, más allá de los hechos, de las aventuras que seguramente hemos visto en cine, o sea, la lectura espiritual de ese libro, ¿por qué es un libro espiritual? Recordemos que la mitología ya existía antes de Homero. Ese es un libro tan espiritual como todos los mitos, porque la mitología de todas las culturas es un tratado del alma. Antes de que existiera la psicología, existía la mitología. Entonces, también aquí hay, porque todo lo que él narra, lo que Odiseo narra inverosímil, son como todos alegorías, símiles, y no sé qué. Cuando él dice cosas verosímiles es para protegerse al mismo, etcétera. Entonces es como leerlo, el viaje de mí mismo, porque nuestra vida es también un viaje. Y aparentemente Odiseo lo que busca, pues aparentemente no, él sí busca regresar a Ítaca, donde está Telemaco, su hijo, y donde está Penélope tejiendo, que hemos escuchado inclusive muchas canciones de Penélope, tejiendo para enredar a los que quieren ya casarse con ella para quedarse con el reino. Le dicen Odiseo ya está muerto, Odiseo en griego, Ulises en latín. Y regresar a casa es muchas veces el viaje que tenemos que hacer, el regreso a casa. O sea, Odiseo, aparte de esos hechos, lo que logra hacer esos 10 años es la autognosis, que es nuestra tarea, es la autognosis. Y todos esos monstruos que le aparecen son alegorías de los mismos monstruos que a nosotros nos aparecen. Y todos esos amores que lo enredan en cada isla, lo enreda un amor y él cómo se zafa. Y él no tiene ayuda de los dioses. Los únicos dioses que le ayudan son Hermes, que es el mensajero, y Atenea, pero porque lo ve inteligente. Entonces, ¿qué pasa con Odiseo? Incluso o sea, ¿cuál es la modernidad de Odiseo? ¿Cuál es la modernidad de Odiseo? ¿Y por qué los griegos de ahora incluso se identifican con Odiseo? Ellos no se identifican con Aquiles, con Agamenón, con Paris, no, porque esos son los héroes de la fuerza, que batallan, que matan. Odiseo, pues que es el que además ha inventado el tal caballo de Troya, que la Odisea empieza a poner solo del caballo de Troya, ya lo sabemos, es en la Odisea y no en la Ilíada. Él es el autor del caballo de Troya, él es un hombre muy inteligente. Atenea le ayuda porque lo ve inteligente. Entonces, es el viaje que emprende Odiseo, pero con templanza, fortaleza, sensatez, inteligencia. Entonces, obviamente que Atenea lo celebra. Es el viaje de llegar, de ir conociéndose, y en ese batallar hacia afuera se va conociendo. Y el llegar a casa, o sea, a pesar de que él pasa bien, él también pasa bien con esas chicas con las que se enredan las diferentes
islas, con esas semidiosas y bueno, y diosas y semidiosas, pero él quiere volver a su Penélope, que es volver a nosotros mismos. También en nuestra vida, en el viaje de nuestra vida, nosotros nos enredamos con otros amores que no son yo mismo. Cuando él llega a donde Penélope, podría interpretarse, sí, Penélope es su pareja, pero Penélope es su yo reflejado. Penélope es llegar a casa y al sí mismo. Y Penélope lo ha esperado con paciencia y ha tejido, que otro día hacemos la alegoría de tejer, también en la revista en que escribió, en ese número que escribió, Liz escribió una artesana sobre las artes manuales, por si alguien va a ir ese número, luego Juli nos refiere qué número de la revista es. Entonces también es muy metafórico que tejía, esperaba, o sea, en el más profundo centro, Juan de la Cruz, hay ese ti mismo que te está esperando a que llegues a casa, ¿sí? A que llegues a casa. Y cuando llega, aquí es la otra coincidencia con lo que mencionas del hijo, de los dos hijos y la herencia, con lo que mencionamos de Sonia, ¿cómo lo reconoce Penélope? Ojo, ¿cómo lo reconoce? Ella primero ha puesto un torneo del arco, este mendigo que llegó y no hay que, a ver, ya estoy pues cansada, ya, entonces a ver, me voy a casar pues con el que dispara este arco bien. Y obviamente que Ulises es el que lo dispara bien, pero es un mendigo que acaba de llegar. Pero ahorita explico cómo atienden a ese mendigo, porque también sale en la Biblia, también, porque es la misma cosmogonía. Pero aún así ella no lo reconoce. Cuando le dice, pues es que yo soy Odiseo, ella dice no. Y él le menciona un dato de amor. ¿Quién había construido la cama? El tálamo se dice, la cama. ¿De dónde había traído la madera para el lecho nupcial? Es muy bonito porque cuando él ya le refiere el amor, el reconocimiento está en el amor. Eso es muy bello. Eso es lo mismo de Sonia, eso es lo mismo que dijiste del hijo que vuelve a casa. O sea, es el amor que salva. O sea, Penélope no lo reconoce sino en el amor, no lo reconoce en la habilidad del arco, lo reconoce en el amor. Ah, el que me amaba y me amaba así. Es muy, muy bello. Entonces, los griegos actuales inclusive se identifican con Odiseo por dos cosas, que es donde viene la lectura espiritual de la Odisea. No se identifican con esos héroes de antes, que son bélicos. Sus héroes son desde los de Ilíada hasta Alejandro, pues que habla muy bien de Alejandro y adoran a Alejandro y a Filipo de Macedonia, el papá, ¿cierto? Y lucharon porque les devolvieran la corona de Filipo, y yo llegué a Atenas 2 días después de que Inglaterra había devuelto la corona, bendita corona, pues que esos ingleses han sido los ladrones de todos los museos, por Dios. Entonces, llega, lo adoran, pero ¿por qué su modelo de héroe es Odiseo? Porque además en la Odisea todo el tiempo se ve el asunto de la hospitalidad. Recordemos que no había hoteles, que la industria hotelera nace con el medioevo y nace con las órdenes, pues con los monasterios que hospedan a los peregrinos, pero antes, ¿quién me atendía? ¿Sí? Zeus protege a los suplicantes y a los que andan, a los viandantes, a los peregrinos, los protege a través de la hospitalidad. Para los griegos siempre ha sido muy importante la hospitalidad y todo el tiempo se ve cómo reciben a Odiseo, pero siempre lo reciben de esta manera, igual que cuando llega Itaquí. Lo atienden, que es un lema inclusive actual. Yo lo he vivido con los griegos actuales. Al que llega se le atiende. Inclusive se dice cómo. Se le da el mejor bocado de la mesa. Se le sienta a la mesa para hacerle ver que hay plena confianza, que es lo que también hace el obispo con Jean Valjean en Los Miserables. Lo sienta a la mesa, ¿sí? Y lo viste. Y luego le pregunta quién es. Después le pregunta quién es. Y así viven los griegos actuales porque el concepto de hospitalidad ha permanecido en la idiosincrasia griega actual. Entonces, ¿por qué es válido? ¿Por qué es moderna la Odisea? Porque nuestra vida tendría que ser una odisea y la espiritualidad es lo que nos ayuda a tener esa vida heroica. Nosotros, inclusive se nos llama a veces la época posheroica. Nosotros ya no tenemos héroes. Alguna mamá de niños jóvenes me debe estar corrigiendo en este momento diciendo, claro que sí, Superman, el hombre araña, esos no son héroes, aunque los cómics los llamen superhéroes, Marvel. Marvel se llama la marca, no sé, bueno. Marvel, la misma, la cantante, pero esa es como pequeña, ¿no? Listo, tiene superpoderes. Oh, que el héroe no tiene superpoderes, el héroe no es Dios. Con lo que tiene, ¿qué hace? Esa es la gracia de Odiseo. Con lo que tengo, ¿qué hago? Y me levanto sobre mí mismo y este hombre 20 años no pierde el foco. Mi casa es Itaquí. O sea, ¿cuántas veces hemos perdido la casa? Estamos alienados, extrañados de nosotros mismos, embelesados en todos sus amores en cada isla. Se nos olvida para dónde es que íbamos, para dónde vamos, quién es mi pareja de yo con yo,
mi pareja, pues que sí puede ser mi pareja, pues como en la apariencia de Penélope y de Odiseo, pero otra lectura psicológica es, se encuentra con su reflejo, su pareja es su reflejo y llega a casa. Entonces es vivir, o sea, si algo nos invita a la espiritualidad, a la vida heroica. Y para aprender de héroes no son los héroes, no son los super de ahora, no son los héroes esos malos, o sea, no es Pablo Escobar, no, son personas de carne y hueso, elevados, la metanoia de la espiritualidad, la anagogía, la antropía, que somos antropos. Por eso es mi invitación a hacer una lectura. A mí alguien me preguntó una vez y yo creo que se sorprendió. Me dijo, si te tuvieras que ir a un lugar, fue en un café filosófico, si te tuvieras que ir a un lugar con un solo libro, yo pienso que esa persona se extrañó porque esperó que yo le dijera la Biblia. Quizá yo no le dije la Biblia porque yo no la tengo que llevar, quizá yo la tengo adentro, pues qué pena la arrogancia. ¿Es cierto? La tengo que llevar de papel, aquí está. Yo le dije que me llevaría a la Odisea. La persona quedó plop, o sea, yo creo que la respuesta no, y además no hubo chance de explicar la respuesta. Qué bueno que años después pudo explicar por qué me llevaría a la Odisea, porque es un libro que te invita a hacer el viaje de ti mismo de manera heroica, porque somos seres espirituales trascendidos. No, Tita, Y esto es después de esta explicación, casi que yo voy a exigir que un programa lo dediquemos a la Odisea. Por favor. Sí. Igual, estaba pensando lo mismo. Además, es que sí da la sensación de necesito que llegar a Ítaca, necesito que mi vida sea una odisea. Aquí anoté así como lo necesito, lo requiero, como esa súplica de Dios, llévame, que mi vida sea una odisea. Amén. Y la inteligencia, porque es que él lo asiste a Atenea, que es la patrona de Atenas y de la filosofía, ¿sí? Atenea, por inteligente. ¿Y a nosotros de dónde nos viene la inteligencia? A ver, la inteligencia. Él sabía leer, intelección. Además tenía un don de gentes como Jesucito, así. La intelegere, leer adentro. ¿De dónde nos viene esta inteligencia? A ver, examen, ¿de dónde nos viene? A los cristianos. De arriba. El Paráclito, el Consolador del Espíritu Santo, los 7 dones, pues con inteligencia, una vida heroica con los dones del Espíritu Santo. Es eso. No. Odiseo tuvo su Espíritu Santo, Atenea. Exijo un programa sobre la Odisea, por favor. Listo, me uno por dos. Yo sé que nuestros escuchas van a decir lo mismo, que necesitan un programa de la Odisea exclusivo. Bueno, vamos a ver en las librerías qué ventas se mueven esta semana, si se vende mucho Crimen y Castigo, si se vende mucho la Odisea o si se vende a este hombre que no, tampoco, como Rodión, tampoco memoricé el nombre de Bueno, pues ojalá. De hecho, les quiero contar que esto no lo sabe ni Liz ni Tita. Una de nuestras escuchas me mandó una foto diciéndome, mira lo que compré, el último encuentro de Sándor Márai. Eso pasa. Por favor, consíganos una librería que haga algún apoyo a Monticello, claro, porque estamos moviendo ahí las ventas, y claro que podemos ir a bibliotecas. Yo tengo ese reto, un día nos vas a hablar de las bibliotecas, Liz, porque yo quiero volver a ser usuaria de biblioteca. Yo feliz. También estoy volviendo a las bibliotecas. El sábado estuve en la Biblioteca Nacional y el domingo estuve en la Biblioteca Luis Ángel Naranjo. Estoy volviendo. Lo que pasa es que para mí sería un reto. ¿Por qué lo voy a pedir prestado? ¿Por qué lo voy a usar ajeno si yo lo convierto en moderno? Pero lo quiero hacer como un ejercicio de no consumir, porque yo creo que yo sí consumo libros. Entonces, sí, pues yo sé que no es lo mismo consumir libros que zapatos, que es más trascendido consumir libros, pero quiero ser usuario de biblioteca, quiero ser capaz de disfrutar sin comprar, sin que sea mío. Bueno, ¿cuál es el regalito, Juli? Bueno, de regalo del día les traigo una poesía de un autor que tuve la dicha de conocer porque fue mi profe en España. Se llama Víctor Herrero de Miguel, es fraile capuchino, y el año pasado, en septiembre, se ganó el premio Ciudad de Salamanca para poesía. Y justo acaba de salir hace muy poco su poemario que se llama Lo que busca la abeja. Y el poema que les quiero regalar a ustedes dos, pero también a todos nuestros escuchas, se llama Una página. Y aquí va. Yo no tengo voz tan inspirada para leer poesía, pero voy a intentarlo. Si logras vivir con amor un día,
Verás que desde que la luz te encuentra hasta que el mundo se convierte en sombras, son tantos los milagros y tan simples, y es tanta la bondad que todo te ampara. Verás, si el amor te mueve, que en las criaturas que se encuentran quietas, se percibe con claridad que el fondo de la vida es el bien, en la orquídea que transforma en delicadeza el agua, en el pez que dormita en la pecera. Si es que el amor dilata tus pupilas y sujeta tus párpados y limpia las legañas que la tristeza crea, podrás ver un impulso de claridad que empuja de las cosas y las conduce por veredas limpias hacia donde tu corazón las halla. Mira bien y verás que los poemas que creíste encontrar entre los libros que otras manos pusieron entre las tuyas, estuvieron, así es, peregrinando. Atravesaron fuertes y fronteras para llegar alegres hasta ti, y en tus labios encontraron su término. Si te deslizas con amor un día por la rampa luminosa del tiempo, un día, un solo día, un día solamente empleado en descubrir amor, verás al fin, cuando en el cielo rosa vislumbres la presencia de la luna, que eres también tú parte de un mensaje, una cifra de un código que todo lo vela y lo revela y nos lo ofrece. Verás cómo otros ven en ti una página del códice de amor del universo. Uy, qué bravo, pero ¿qué es eso? Yo no tuve ese profesor en Ávila, ¿qué es eso? Es un texto fantástico, fantástico. Grandioso, grandioso. Él nos lo regaló a nosotros al terminar el curso de Antiguo Testamento y Sí. ahora yo se lo regalo a ustedes. Ah, bravo, bravo. Muchas gracias. Qué regalo tan bonito. Bueno, Bueno, ha pues sido un gusto. hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy. Les agradezco mucho. Una despedidita ahí, Tita Alice. Bueno, pues para mí, sí, el tiempo se me pasa, a mí se me pasa muy rápido cuando estoy aquí hablando con ustedes de libros, de espiritualidad, de la vida. Creo que eso es importante decirlo. Pues nada, agradecidos por estar aquí, que ustedes estén con nosotros, ustedes también que estén aquí conmigo. Y bueno, en una próxima ocasión también estaremos hablando de otros libros y otras sorpresas. Bueno, gracias por leer, por leernos, leyere, por entendernos, por escribirnos, por plasmarnos el uno en el otro y por permanecer. No voy a decir nada después de esta solemnidad. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Chao!